Estamos en contacto con Elena Bustillo, es hija de Ramiro Bustillo, uno de los 12 desaparecidos identificados en el Centro Clandestino de Detención La Perla, en la provincia de Córdoba. Elena, buen mediodía. Lisandro Leoni, Diego Fiori de Radio Universidad de Rosario te saludan. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Lisandro y Diego? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo fue haber recibido esta noticia, Elena, antes que nada? Bueno, muy emocionante. Conmovedora en todo el sentido de la palabra. Se siente una conmoción. Mucha alegría, muchas cosas se sienten, pero bueno, el momento de recibir la noticia fue, yo antes de que me dieran oficialmente la noticia, me llamó mi hermano para decirme que se habían comunicado, le habían mandado un correo desde el juzgado de Córdoba, y yo cuando ya dijo juzgado de Córdoba no necesité más nada y empecé a gritar que lo habían identificado, porque era la noticia que estábamos esperando, además de hace muchos años, en este último tiempo, porque cuando el lunes, martes, ya no me acuerdo, porque desde ese momento hasta acá es una vorágine, un torbellino de todo. Cuando supimos que habían identificado a 12 personas, y supongo que esto le pasó a todos los familiares que saben que su familiar pasó por allí, estuvimos expectantes, esperando con una carga de ansiedad impresionante. Y bueno, cuando mi hermano dijo la palabra juzgado, yo ya supe que uno de esos 12 era mi papá. Así que bueno, fue eso. Se sienten un montón de cosas. Si yo tengo que decir que es lo que prima, es felicidad, porque implica un montón de cosas. Elena, sí. ¿Y cómo jugó con esa felicidad la esperanza durante todas estas décadas? La esperanza es algo que estuvo presente siempre, que los familiares vivimos en una esperanza de encontrar a nuestros familiares, a los hijos apropiados. Nuestra vida podríamos decir que es una esperanza, la esperanza de esa búsqueda, o sea, y es una esperanza cargada de lucha, no es una esperanza que uno se sienta a esperar. Hay un montón de gente ahí trabajando, poniendo su vida al servicio de esas búsquedas. Así que bueno, yo en cada entrevista que me hacen aprovecho para agradecer a LEAF, que viene haciendo ese trabajo impresionante en estas búsquedas para contribuir a la verdad, para contribuir a la justicia, y al grupo de querellantes en particular que se armó en Córdoba, porque, bueno, los familiares sabemos que ahí están nuestros familiares de hace muchos años, y es una búsqueda que llega lenta, que es una búsqueda dificilísima, porque es un predio de 14.000 hectáreas, entonces no es fácil buscar ahí, y porque aparte hicieron todo lo que pudieron para tapar y esconder, porque no solo los enterraron, sino que después los sacaron con palas mecánicas y los llevaron a otro lugar. Lo que están encontrando ahora son los fragmentos que quedaron después de haberlos retirado. Entonces ese trabajo que conlleva trabajo, tiempo, energía, pero además es una cuestión emocional muy fuerte la que se juega ahí. Me parece imprescindible reconocer ese trabajo de los familiares, de los testigos, de los querellantes. Venimos hablando mucho de quiénes eran los 30.000. Venimos hablando mucho de varios aspectos de lo que significa y ha significado el último genocidio en la República Argentina. Pensar en Ramiro, en tu padre, es también de alguna manera pensar en el resto de los desaparecidos, de los detenidos, de los muertos, de los vejados. Y hay un común denominador, que la grandísima mayoría de los 30.000 desaparecidos eran laburantes,
¿Qué reflexión podés compartir a lo largo de todos estos años de lo que significa ser trabajador en la Argentina, trabajador militante, tener ideología, ponerte crítico o ser crítico al poder, y también la ideología, que en definitiva la clase trabajadora tiene sus enormes diferencias en cuanto a lo que cada uno piensa? Lo que sí había un punto en común: eran trabajadores que defendían su propia clase de manera soberana, pensando y soñando en un país para todos. Sí, bueno, pienso en qué pensarían hoy estos 30.000 que no están con esta reforma laboral Por ejemplo, claro, que se está produciendo ahora, ¿no? Bueno, pienso también que si estuvieran probablemente no sería posible que esta reforma llegue de la manera que está llegando. Sí, eran trabajadores, eran trabajadoras y trabajadoras que además tenían conciencia de que del lugar que ocupamos los trabajadores y las trabajadoras en la sociedad, y entonces peleaban justamente por eso, por el reconocimiento de los derechos y de la importancia de nuestro trabajo. No sé si te estoy respondiendo lo que vos me preguntás. Sí, porque la idea es poder reflexionar juntos sobre esto mismo que estamos charlando. Diste, creo, en un punto en el cual coincido con vos, ¿qué leyes le hubiera costado mucho más al poder aprobar, por ejemplo? La reforma laboral de los 90, de la frontera del 2000, la actual, que más que reforma es una flexibilización y cosificación de los trabajadores. Creo que no hubieran podido directamente o les hubiera costado mucho. También la reforma jubilatoria. La reforma jubilatoria, lo que le están pagando los jubilados. Lo que le están pagando y lo que le están paleando a los jubilados. Lo que están sufriendo nuestros jubilados hoy, este sistema represivo que continúa, ¿no? La plaza ahí pegándole a los viejos. Elena, y en tu caso, ¿cómo construiste en tu vida lo que significa el hacer memoria, el militar la memoria, este ejercicio que estamos haciendo, que es dialogar, charlar, pensando en ir y venir en la línea histórica? ¿Cómo fue en tu caso personal el llevar esta militancia por la memoria y también por la verdad? Porque tiene que ver con este juego de militar para poder profundizar la democracia, profundizar la justicia y que sea real. Es real hoy, en este mes de marzo, a 50 años del genocidio, que Elena puede identificar a su padre, saber lo que pasó y lo que le hicieron. ¿Qué ha significado este recorrido de 50 años para vos y también, si querés, contarnos en tu familia? Bueno, es un recorrido doloroso, te diría, pero a la vez que es doloroso porque, bueno, hay una pérdida muy grande, también es un recorrido que nos ha traído grandes redes y afectos. Los espacios de los organismos, de la militancia, son lugares de contención. Justamente el otro día mi hija, bueno, en algún momento toda la familia participó de la murga La Memoriosa que acompañó los juicios de lesa de acá de Rosario. Entonces el día que recibimos la noticia fuimos a la plaza. Sentimos esa necesidad de ir a compartir, fue justo el jueves aparte que nos dieron la noticia. Entonces nos dio esa oportunidad de ir a compartir y abrazarnos, y esa red de gente que te ataja las emociones, que te contiene, que comparte. Y mi hija escribió justo algo muy hermoso respecto a eso, que también está relacionado con lo que vos decías antes, de que es mi papá pero son los 30.000, y que cada uno ahí en la plaza
ella lo vivió como que sentía propia que Sergio, nosotros le decimos Sergio porque mi abuelo se llamaba igual, Ramiro Sergio, entonces a él le decimos Sergio. Que Sergio es la lucha de todos, que no, o sea, nos toca individualmente, familiarmente, pero también es de un montón de gente que está ahí, y esto que digo, de los querellantes, y cada sobreviviente, cada expreso que pudo dar su testimonio, que se cargó al hombro el peso de esa historia tan cruel, y de rememorarla y repetirla para que el resto de los familiares pudiesen saber sobre sus propios familiares, para que tuviesen justicia. Bueno, eso es una red muy muy importante para nosotros. Déjame, Elena, sí. perdón que te interrumpa, porque haces referencia a una publicación de tu hija. Yo llegué a vos a través de tu hija. Mirá, estás hablando conmigo. Bueno, mira, yo llegué, no la conozco, mandale un beso grande, pero llego a través de una publicación en Instagram, donde dice: ayer, después de recibir la noticia, fuimos con mi mamá a la ronda y me sentí llena de amor, rodeada de personas hermosas que cuidan, acompañan y transforman el dolor en lucha. Vi a Reni correr hasta donde estaba yo para abrazarme. Lloramos juntas, sin decir nada, pero entendiendo todo. La tristeza, la alegría, el peso de la historia, todas las emociones juntas. También la vi abrazar a mi mamá y llorar con ella. Y ahí confirmé algo que siempre supimos: esta lucha es colectiva. Sí, Sergio era el papá de mi mamá y de mi tío, el esposo de mi abuela, mi abuelo, el abuelo de mi hermano y de mis primos. Fue tío, fue amigo y compañero. Pero desde el momento en que se lo llevaron, también pasó a ser la lucha de todos. Por eso, ver a Benito, a mi tía Dalma, a Noé, a Reni, a los Dipato, a Romy y a tantos otros sentir esta noticia como propia confirma que es así. Porque el amor, la memoria y la lucha siempre fueron colectivos. Por Ramiro Sergio Bustillo, por los 30.000, por todos. Hasta que todo sea como lo soñamos, memoria, verdad y justicia, es lo que publicó en Instagram tu hija, junto a una foto de Ramiro Sergio Bustillo, una foto de ella con sus amigas en la plaza. Reni es Renata Labrador, a quien hemos entrevistado en muchas oportunidades también aquí en estos micrófonos, que fue parte de Nietes, y no quería dejar de compartir esto, a lo cual vos hacías referencia, Elena, que es lo que significa la memoria, la verdad, la justicia, pero sobre todo la memoria colectiva, ¿no? que hace a una nación, a un pueblo como es la República Argentina. Tal cual, es eso, y ella no pudo haberlo expresado mejor en palabras que como lo hizo. Claro. Para mí es muy conmovedor leer ese texto que vos acabas de leer. Leíamos algunas declaraciones de Soledad Nívoli, otra de las hijas, en este caso de Mario Alberto Nívoli, que fue uno de los otros 3, al menos identificados hasta el momento. Sí, que ella además es una de las querellantes de esa causa. Ahí va, mirá, ella es una de las querellantes. También vive aquí en la ciudad de Rosario, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿También vive aquí en la ciudad de Rosario? No sé si actualmente está viviendo acá, pero sí. Ella vive en Rosario, pero no sé por qué algo me llegó como de que podía estar viviendo en otro lugar actualmente. Actualmente. Pero, sí. Bien, hay una declaración que nos generó un montón de cosas de María Soledad. Ya no soy hija de un desaparecido. Uh-huh. ¿Sentís lo mismo? Sí, siento lo mismo, y en relación a esto, a la palabra desaparecido, es esto, es poder, porque esa palabra nos marcó a todos los hijos, es poder sacar esa palabra de nuestro ámbito, de nuestra vida personal, ¿no? Ya no somos hijos de desaparecidos. Y esa palabra desaparecido la inventaron ellos para nombrar lo innombrable, para nombrar eso que hicieron y que es innombrable, bueno, para esconder también lo que hicieron, ¿no? Pero es eso, es poder, bueno, acá pasamos a otro lugar, es otro lugar, quedamos en otro lugar, como que se abre otra dimensión al sacar esa palabra, que probablemente nos cueste, ¿no? Dejar de decir que
que somos hijos de desaparecidos porque lo tenemos muy incorporado, pero bueno, va a ser ese trabajo ahora. Claro. También pensaba algo que venimos escuchando de los familiares de desaparecidos, de las abuelas, de las madres, particularmente las abuelas y las madres, escuchar recurrentemente la imposibilidad de hacer el duelo. Y no poder hacer el duelo, el ser familiar de un desaparecido, hace que tu vida también esté plagada de preguntas sin respuestas, de una esperanza erosionada, de un amargor permanente. Y creo que, y te pregunto, te pido una reflexión sobre esto, ¿qué significa el poder empezar a pensar en hacer un duelo? Teniendo en cuenta que la figura del desaparecido es una búsqueda de los genocidas, para que no haya respuesta de nada, que quede tapado en la historia. Y acá aparece floreciendo, como dice el lema de este año de abuelas, floreciendo la verdad y también con justicia, porque poder hacer el duelo no solamente es el fallo de un juez, sino básicamente esto que estamos charlando, Elena, que es lo más sensible y hermoso que nos puede pasar, que es el compartir los sentimientos, entender también los procesos subjetivos de nuestros compañeros sería. Y sin dudas esa palabra, duelo, cómo se trama en este momento, ¿no? Que tal vez sea muy cercano de la noticia y valga la pena volver a preguntarte en unos meses o en unos años, porque empieza el duelo en este caso en tu familia. ¿Qué has pensado a lo largo de este tiempo sobre esta cuestión extremadamente psicológica, simbólica y política que han marcado abuelas y madres todo el tiempo? Bueno, mira, justo ayer una amiga me decía eso, de empezar a hacer el duelo. Y yo ahí, bueno, que supongo que cada uno lo siente de manera distinta. Es como que yo no siento que sea empezar a hacer el duelo. Quizás sea empezar a hacerlo de otra manera, empezar a cerrarlo. La verdad que no lo sé. Es eso, lo iremos descubriendo. Claro. Pero yo creo que todos nosotros venimos haciendo un duelo muy difícil de hacer por esto de que no tenemos a nuestro familiar para llevarle una flor, para hacer una ceremonia, para decir acá está, realmente lo mataron y que además, si bien nosotros, bueno, yo en mi caso por lo menos, vengo sabiendo, yo tengo la certeza de que mi papá está muerto, pero pese a eso son muchos años de fantasmas. De cuando yo era chica soñaba que mi papá volvía, pensaba, no solo soñaba dormida, sino pensaba despierta, bueno, imaginaba cosas, que podía estar escondido en algún lugar, que podía estar en otro país, que el otro día leí a alguien que decía que podía no haber tenido un problema mental y no acordarse de dónde era, bueno, cosas así. Yo creo que muchos imaginamos esas cosas. Es, bueno, también romper con esos fantasmas. Son tantas cosas que sí, será cuestión de procesar y transitar de otra manera, pero no siento que empiece a hacer el duelo. Siento que va a ser de otra manera, un poco más sana, con algunas certezas, con esto que trae justicia que vos decís, porque son un montón de cosas alrededor de esto, que trae justicia, que puede traerlo a él, no solamente es para nosotros, traerlo a él a un lugar amoroso, que a ser recibido en un lugar amoroso y sacarlo de ese lugar tan violento al que lo sometieron. Bueno, y entonces ahí es donde se mezclan un montón de cosas, el alivio, la tristeza, la felicidad, la alegría, por eso es así, conmovedor, muy conmovedor. Y son muchos años de convivir con esto, entonces es un montón, muy intenso. Elena, ¿qué le dirías? Estamos al aire en Radio Universidad y tenemos un público súper importante de estudiantes sub-25, sub-30. ¿Qué le decís a ellos
¿Cuál es el mensaje que le darías, o que le das, mejor dicho, sobre lo que ha significado la militancia por los derechos humanos, por la verdad, el tener también la capacidad de poder esperar en el tiempo y con esperanza, y que en algún momento alumbre la verdad, como ha sucedido hace poquitos días atrás? Bueno, a ver, ¿qué les diría? Yo soy docente, así que hablo mucho con estudiantes, un poco más jóvenes. Uh-huh. En relación a esto, les diría que no dejen nunca de preguntarse y de conocer la historia, pero sobre todo eso, que se hagan preguntas, que nunca crean lo que les dicen, que se interroguen, que se cuestionen, que cuestionen todo, y que vayan por el pensamiento crítico. Que este es un capítulo de nuestra historia que necesitamos conocer, necesitamos saber qué pasó para que no se vuelva a repetir. Eso les diría. Elena, ¿el martes todos en la plaza? El martes todos en la plaza, sí. El martes todos en la plaza. Un fuerte abrazo. Gracias por este rato con el Noticiero Central de Radio Universidad de Rosario. Otro abrazo muy grande para ustedes. Gracias por el espacio también. Por favor. Hablábamos con Elena Bustillo, que es hija de Ramiro Sergio. Le decían Sergio Bustillo porque su padre se llamaba igual que él. Uh-huh. ¿Sí? Y es uno de los 12 desaparecidos cuyos cuerpos fueron identificados por el equipo argentino de antropología forense en el centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba,